Es la mejor historia que he oído. Lo sé. Desafortunadamente, nada de eso es verdad. ¿Qué? Solo estaba molesto, ya sabes, enojado. Una mansión en Miami Beach parece un triunfo, hasta que notas el silencio necesario para sentirte seguro. En el 5800 de North Bay Road, los números parecen un reto. 10.769 pies cuadrados de casa, 11 recámaras, 10 baños y 184 pies frente a la bahía de Biscayne. Acaba en un muelle privado, como si tu vida tuviera su propia rampa interna. El lujo no es sutil. Hay un elevador en la casa, porque incluso subir escaleras puede ser demasiado público para alguien famoso. Un estanque de koi diseñado para 6,000 galones. Porque incluso la calma está curada afuera. Alberca de 60 pies y tina de hidromasaje en piedra de coral. El tipo de superficie que retiene el calor en la tarde y guarda secretos en la noche. Phil Collins no construyó este lugar desde cero. Él lo compró en junio de 2015. Pagó 33 millones por una mansión que una vez fue propiedad de Jennifer López. Bienes raíces de celebridades, cambiando de manos como un cinturón de campeonato. Esa compra no coincide con la suave familiaridad de su voz en la radio. Es el lado que requiere portones, agua y distancia. Aquí surge la primera grieta en la imagen reluciente. Una casa tan grande como esta no solo guarda comodidad. En documentos legales reportados por la prensa, Collins afirmó vivir en casa bajo reglas estrictas, guardias y sentirse excluido de su propia paz. La mansión se puso a la venta por 40 millones y luego, según los reportes, se vendió por alrededor de 39.25 millones en enero de 2021 al multimillonario de capital privado Orlando Bravo. Hasta la salida parece de película. Un traspaso de casi 40 millones que cambia de dueño como un testigo en una carrera de relevos. En papel es una victoria, pero la herida forma parte del diseño. Si necesitas tanta separación, es porque el mundo normal dejó de ser normal a tu alrededor hace mucho tiempo. Phil Collins no siempre fue una figura reservada. Comenzó como un niño ambicioso en Londres. Eso no permitía privacidad alguna. Nació el 30 de enero de 1951 en Londres, Inglaterra. En sus memorias, describe un debut prometedor como extra a los 11 años en A Hard Day's Night. Solo una persona en pantalla, parte de una multitud orbitando. Las biografías de los Beatles dicen que se formó en la escuela de teatro Barbara Speake, inclinándose hacia la actuación antes de ser lo suficientemente mayor para entender el costo de ser visto. De estar entre una multitud de los Beatles a los 11 años a requerir un muelle privado para poder respirar, la fama transforma la seguridad. Para entender su estilo de vida, no basta contar habitaciones. Hay que ver qué elige tener cerca. Su verdadero garaje no son autos, es historia con dientes. El sitio oficial de El Álamo señala que la colección de Phil Collins incluye cientos de artículos, armas, reliquias y documentos originales sobre El Álamo y la Revolución de Texas. History.com agrega una imagen casi absurdamente doméstica. Collins guardaba artefactos en el sótano de su casa cerca de Ginebra. Un archivo privado bajo el suelo de la vida de una celebridad. Un informe local mencionó una donación de más de 200 piezas con un inventario que parece utilería de película bélica. Un cuchillo Bowie, un rifle de Davy Crockett, cartas de William B. Travis, uniformes y balas de mosquete. La pequeña evidencia metálica de una pelea que terminó antes de que existieran las cámaras. En otra vida, estos objetos estarían detrás de un vidrio en un museo que visitas una vez y olvidas. En la vida de Collins, estuvieron guardados hasta que los entregó. Y su obsesión tuvo finalmente un propósito mayor que un sótano. El 26 de junio de 2014, junto al comisionado de Tierras de Texas, Jerry Patterson, anunció la donación y convirtió un archivo privado en titular público. Es patrocinio y riqueza usadas para proteger piezas frágiles del pasado. En otro nivel, es una obsesión que crece hasta ser infraestructura. Un informe describe su fascinación de la infancia, que comenzó después de ver Davy Crockett de Disney. Una chispa de la cultura pop se volvió un deseo permanente por los artefactos reales tras el mito. Años después, lo plasmó en un libro de mesa de centro de 2012 titulado El Álamo y más allá. El viaje de un coleccionista. 416 páginas no es un interés casual,
es devoción. En el verano de 2014, el archivo privado del sótano se convirtió en un acto público, declara el Álamo. Collins donó la colección a la Oficina General de Tierras de Texas, según History.com. Incluso pagó los costos de envío para trasladar los artefactos de Suiza a Texas, un gesto que fue logístico, práctico y de alcance transoceánico. El Álamo no solo almacenó la donación en una sala trasera, sino que creó experiencias en torno a ella. El Centro de Colecciones del Álamo incluye una maqueta de la Batalla del Álamo, con la narración de Collins, su voz guiando a los visitantes a través de la guerra de otra persona. También hay 7 modelos de bronce del Álamo, donados por Collins y diseñados por Jorge Nelson. El sitio se muestra desde 1744 hasta 1900 narrando la historia como secuencia. Rodea como una obra de arte, afirma la página del proyecto de Gensler. El Centro de Colecciones Familiares Ralston ofrece 10.000 pies cuadrados de espacio de exhibición, descrito como 5 veces más que antes, destacando explícitamente la colección de Phil Collins como un atractivo principal. La estructura construida para albergarlo todo se reportó como una instalación de 24.000 pies cuadrados que costó alrededor de 15 millones, una obsesión privada convertida en infraestructura pública. Pero aquí está el conflicto que no puedes ignorar. Este es el mismo hombre cuya mansión en Miami tiene un elevador y un estanque de koi que se mide en miles de galones. ¿La donación es pura generosidad o una forma de control? ¿Una forma de curar no solo un hogar, sino un legado? Puede ser ambas cosas. Coleccionar suele verse como una excentricidad simpática, pero a menudo es un mecanismo de afrontamiento. Una forma de crear un mundo donde decides lo importante, y tienes algo que no puede responderte como lo hace Internet. Aún así, antes de las demandas, antes del estanque de carpas, las matemáticas, antes del archivo en el sótano, a las afueras de Ginebra, hubo un momento en que Phil Collins se volvió casi mitológico. No por una mansión, sino por un día. 13 de julio de 1985, Live Aid, un concierto global descrito como 16 horas de música, transmitido a más de 1.000 millones de personas, recaudando más de 100 millones de libras. Phil Collins, según el sitio de Genesis, fue el único artista que tocó en ambos conciertos de Live Aid, en Londres y Filadelfia, el mismo día. Esa frase aún parece irreal. 2 continentes en un día. Informes y grabaciones lo muestran abordando el Concorde en Heathrow, el atajo supersónico que permitió la hazaña. Caridad global, espectáculo y velocidad como estatus. Un músico moviéndose como un ejecutivo de negocios entre ciudades que normalmente están separadas por el agotamiento. El asombro no es solo la música, son motores de presión, adrenalina, una persona tratando de ganarle al tiempo mismo. Y la siguiente herida se cuela detrás de los aplausos. Live Aid no solo se recuerda como un triunfo, también por el caos, los egos y momentos que no alcanzaron la mitología. Años después, el recuerdo de Collins sobre la reunión de Led Zeppelin en Live Aid se describe como brutal. Un set que él llamó oscuro y sulfuroso, un fracaso público bajo las luces del estadio. Esa honestidad es una razón por la que la gente aún discute sobre él. A veces te dice cuánto le costó. Y ese es el hilo que une la mansión de Miami, la bóveda del Álamo y el día de Concord. Su estilo de vida no es solo lujo, es una aceleración hacia casas más grandes, gestos más grandes, momentos más grandes, seguidos por el retroceso de las consecuencias. Después de haber actuado para 1.000 millones de personas, ¿qué significa siquiera ser normal? Después de haber convertido una obsesión en una colección digna de museo, ¿cómo se ve el concepto de suficiente después de haber comprado una fortaleza frente al mar? Con 11 habitaciones, ¿cuánto cuesta realmente la paz? Y ahí es donde la historia tiene que ir ahora. Porque el mayor cambio en el imperio de Phil Collins no es una casa ni un boleto de avión. Es cuando la música misma se convierte en un activo, valorado, empaquetado y vendido, y el hombre detrás de la batería tiene que enfrentar lo que el dinero no puede arreglar. Cuando una carrera es larga, las canciones dejan de ser recuerdos y se vuelven propiedad. En 2022, Concord anunció la adquisición de las obras musicales y grabaciones de Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford y su participación en el catálogo de Genesis. Los informes sobre el acuerdo estimaron el valor en más de 300 millones, una cifra tan grande. Deja de sonar como música y empieza a sonar como finanzas. Solo en el Reino Unido, las listas oficiales le atribuyen 3 sencillos número 1 y 13 en el top 10.
El tipo de marcador que convierte la nostalgia en una mercancía. Es una victoria extraordinaria si piensas en hojas de balance. Un hombre que entendió pronto que la atención es valiosa, termina vendiendo parte de la banda sonora que lo hizo famoso. Pero ese tipo de dinero plantea una pregunta incómoda. Si el catálogo vale cientos de millones, ¿cuánto cuesta el ser humano cuando se apagan las luces? Su estilo de vida no parece ser pura indulgencia. Parece el de un hombre que intenta construir seguridad en todas las formas posibles. Una casa frente al mar con acceso restringido, una colección de nivel museístico, y ahora incluso la música misma convertida en algo lo suficientemente estable como para venderse. El público suele ver los acuerdos de catálogos como una vuelta de victoria. Pero también pueden parecer una entrega silenciosa, la música convertida en propiedad. Porque no hay garantía de que el cuerpo siga apareciendo. Eso no es una metáfora. En su caso, su historial de salud se ha informado físicamente. Manos, piernas, daño nervioso, cirugías y limitaciones que hacen de tocar la batería un reto con tu propio cuerpo. Antes de que llegue la factura del cuerpo, está el retiro escocés. En la isla de Mull está la casa Penny Gale, propiedad vinculada a miembros de Genesis. Los informes cuentan que Collins, Tony Banks y Mike Rutherford compraron en 1985 una mansión de 9 habitaciones, con casi 12 acres y vista al lago Skridane, diseñada para ser privada, ventosa y alejada del ruido. Pero los edificios están en riesgo. El registro posterior anotó la casa muy deteriorada, con reparación estimada en 500,000 libras, señalando filtraciones y abandono. Un detalle de la inspección parece un pequeño poema de terror. Un arbolito creciendo en el porche. El contraste es impactante. El hombre que podía comprar una fortaleza de 33 millones también tenía una mansión escocesa compartida que se deterioraba en el paisaje. Como si la fama pudiera comprar el escape, pero no pudiera comprar la atención para siempre. Anuncios recientes detallan aspectos románticos. Aproximadamente 119 acres de bosque mixto, un antiguo jardín amurallado convertido en pastizal, además de notas sobre el permiso de construcción de 2007 para demolición parcial y restauración. Es riqueza, pero también abandono. Un refugio incapaz de sostener la vida que debía proteger. Cuando asimilas esa imagen, el estilo de vida deja de parecer un lujo y se percibe más como refugios inconclusos. Luego buscas los autos para el garaje glamoroso, y lo que encuentras es curiosamente modesto. Un anuncio de subasta identifica un Austin A30, y 5 de 1959 vinculado a Phil Collins, hasta el número de chasis 193.838, ofrecido en una subasta europea. Estimaciones entre 7.000 y 10.000 euros. Otros informes indican que se ofreció sin precio de reserva, incluyendo documentos de registro y correspondencia en la procedencia. Nombre de una estrella de rock ligado a un auto británico pequeño y práctico, más vinculado al recuerdo de la libreta de racionamiento que a la fantasía de Miami. Es una victoria de una manera extraña porque lo humaniza. No juega el típico juego de los superautos para la cámara. Sus trofeos están en otro lado. En diciembre de 2023, Codner Subastas realizó la venta a la colección de Orion Collins, transformando su mundo privado en lotes y estimaciones. Los detalles son íntimos cuando se vuelven burocráticos. Una Rockola Wurlitzer modelo 1015, serie 206.567, descrita como un regalo de bodas entregado en 1999, con una nota de catálogo que indica las dimensiones y el número de selecciones. 24 opciones. Piano de cola Yamaha C3 Conservatory, 6 pies 1 pulgadas ébano pulido, serie F5.343.327. Hasta las descripciones se vuelven mediciones forenses y números de serie, como un cuerpo en la mesa de un forense. Termina como una vida convirtiéndose en inventario, un artículo a la vez, y las joyas se leen como una etiqueta de museo para la opulencia. Una pulsera Palmer de Van Cleef & Arpels, con 135 diamantes redondos, talla brillante, peso total de 1.882 quilates y valor de reemplazo de $234.248.
un Rolex Daytona 1-16528 en oro amarillo de 18 quilates de 40 milímetros listado con caja y papeles. El tipo de reloj que no solo señala riqueza, sino también la cuidadosa preservación de la riqueza. Aquí es donde el viento cambia bruscamente a herida. Subastas así no parecen compras, sino el cierre de un capítulo. Se ha informado una cifra de acuerdo de divorcio de 4.668 millones en relación con Orion, compañía de responsabilidad limitada de capital variable en 2008. Después, los reportes describieron una guerra legal con acusaciones tan extremas que parecen sátira, hasta que recuerdas que involucran a la dirección de un ícono del pop. Un informe mencionó un acuerdo para desalojar antes del 21 de enero de 2021 y una contrademanda de 20 millones que fue desestimada. En medio están las personas que viven la historia, no solo los bienes. Phil Collins tiene 5 hijos que la gente menciona por nombre: Jolie, Simon, Lily, Nicolás y Mateo. Lily Collins nació en 1989 durante su matrimonio con Jill Tabelman, y después se menciona que se mudó a Los Ángeles con su madre tras el divorcio. Vanity Fair informó que Lily incluyó una carta abierta en sus memorias, sin filtros, en la que habla del perdón usando el lenguaje de alguien que tuvo que crecer con la ausencia como una sombra. Eso es consecuencia de la que no puedes salir comprando. Incluso si las cifras del acuerdo son titulares, uno de los intentos de reparación más claros es la caridad, con una huella personal en ella. Phil y Orion Collins cofundaron la fundación Little Dreams, fundada en febrero de 2000, y lanzada oficialmente en Ginebra el 24 de septiembre de 2001, enfocada en ayudar a jóvenes talentos. Después se informó que la fundación se mudó a Miami en 2013, cuando un plan de recaudación falló tras la cancelación de un concierto que afectó las expectativas. Se informó que Collins donó 100,000 él mismo. Eso es un logro. También es una herida porque intentar llenar ese vacío revela lo frágil que es la caridad cuando depende de eso. Un cuerpo famoso apareciendo una sola noche, y su cuerpo, con el paso de los años, se volvió menos confiable. La ironía más brutal es que lo que lo hizo ser Phil Collins en la batería se convirtió en lo que lo alejó de sí mismo. Su historial médico incluye problemas de cuello que lo llevaron a una cirugía en abril de 2009, tras la cual perdió sensibilidad en los dedos y tuvo que pegarse las baquetas con cinta adhesiva. También incluye una operación de columna en 2015 y problemas nerviosos continuos que afectan su capacidad para tocar la batería. Estas no son lesiones poéticas, son fallas mecánicas en la maquinaria exacta que construyó el sonido. Informes recientes lo dijeron más claro. El documental Phil Collins, baterista, iba a estrenarse el 18 de diciembre de 2024 e incluye declaraciones de él sobre cómo tocar la batería afectó sus manos y piernas. El mismo informe dice, su última presentación con Genesis fue en marzo de 2022 en la última gira Domino, con su hijo Nick Collins en la batería. Otro informe sitúa la última despedida de Genesis en la Arena O2 de Londres, en 2022, con Nick en la batería y Phil sentado, presente pero sin poder trabajar. Esa imagen es un golpe silencioso al estómago. Un hombre que antes brilló en estadios, ahora ve a su hijo continuar el legado, como si el talento se heredara. Mientras el cuerpo se retira, el espectáculo cambia de la velocidad y los estadios a la permanencia. Los registros oficiales de los Oscar enumeran a Phil Collins como el ganador de la 72ª entrega de los premios de la Academia en el año 2000, por la mejor canción original por Estarás en mi corazón de Tarzán. Un clip muestra el lado humano del momento, con Collins recibiendo el premio de Cher. Ese tipo de escena surrealista de Hollywood que convierte a un músico en activo en un artefacto permanente de la cultura pop. Aún en su propia voz, el costo sigue apareciendo. La gente contó que en la era de las memorias sinceras, él relató cómo la bebida lo llevó a cuidados intensivos en Suiza y describió su alcoholismo con un tono sombrío. Me tomó hasta los 55 años volverme alcohólico. Otro informe lo citó diciendo, he estado enfermo, quiero decir, muy enfermo, en el contexto de no sentirme motivado para hacer nueva música. Y otro informe describió una hospitalización relacionada con la recuperación de una cirugía de rodilla, con un representante negando los rumores de cuidados paliativos como completamente incorrectos, junto con referencias a problemas como pie caído después de una operación de espalda.
La historia da otro giro. El catálogo supera los 300 millones. Las pertenencias están detalladas hasta los números de serie y los quilates. Los premios son para siempre, pero el cuerpo es finito y la historia familiar complicada. Incluso la casa que compraste para sentirte seguro puede volverse una zona de guerra. Si lo ves a distancia, el retrato del estilo de vida se vuelve trágico en su simetría. Un actor infantil que aprendió desde temprano que ser visto es poder se convierte en un músico global cuya vida entera se vuelve visible. Casas, divorcios, colecciones, ventas, cirugías. Buscó privacidad con terrenos frente al agua y muelles privados, y permanencia donando a museos y creando modelos de bronce históricos. Intentó construir estabilidad vendiendo la música misma, y de alguna manera, lo único que nunca dejó de funcionar fue el arte. Sigue sonando y generando ingresos mucho después de que las manos del baterista fallaron. Porque esa podría ser al final la verdadera forma de vida de Phil Collins. No la mansión, los relojes ni el día del Concorde. Es el difícil intercambio. Convertir tu vida privada en moneda pública solo para mantener la música viva el tiempo suficiente para que te sobreviva.